Bienvenidos a la Biblioteca de Babel, y como el día de hoy es un episodio especial, nos saltaremos la tediosa introducción para ir de lleno a la temática. Un tema quizá en el que no hemos ahondado quizá, pero que hemos mencionado en los 4 capítulos que hemos estado hablando aquí, y en el que creo que es importante, porque cuando uno lee, generalmente hay obras en las que es inescindible el autor, de su composición, y precisamente de eso vamos a hablar del día de hoy. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta qué punto es aceptable separar el autor de la obra? Y algunos casos ilustrativos en el que precisamente la imposibilidad de esta separación le ha traído problemas al autor. Y como siempre, este podcast sería imposible sin el camarada Diego, eh, que nos acompaña como en todos los demás podcasts. ¿Cómo está, camarada? Camarada humanista, interglobal, cuadrilineal, muy buenas noches. ¿Cómo está? Gusto eh, en reunirme con usted en este podcast tripular. Tripular. Aquí estamos No, buenas hablando noches, con... buenas noches, doctor. Gusto, un gusto reunirme con usted en esta magnífica velada en la que nos vamos a sentar nuevamente a charlar sobre, en este caso, como podrán darse cuenta, pues no vamos a hablar como de un texto en particular, sino que ahora nuestra intención es pues intentar arrojar la conversación hacia una bifurcación. Si ustedes se darán cuenta del título justamente de esta serie que va a ir acompañándonos como tal dentro del podcast, bifurcación en el sentido de que pues es evidente que pues un libro nos va a arrojar demasiados temas, independientemente de los personajes en los que se desenvuelven dentro de sus tramas, los escenarios, contextos y demás, pero sabemos que invariablemente al final, conforme nos han podido permitir, pues platicarles o nos han escuchado más que nada, han visto que pues se tocan temas que surgen, no tanto de la nada, pero a la vez pues dentro del diálogo, pues, temas que pues realmente no se tenían en un script y a su vez, estoy muy seguro que conforme nos han escuchado y a nosotros nos pasa, tanto pues como lectores y hasta oyentes de otros podcasts, porque claro está que pues dialogamos o estamos como en sintonía dentro de este mundo, a su manera consumimos un tanto de esto pues para poder absorber opiniones en todo sentido y seguir formando pues nuestro criterio respecto a este sentido, nuestra sensibilidad y demás. Estoy muy seguro que pues, invariablemente también a ustedes se les brotan pues otras ideas u opiniones que estaban ahí un poco medio escondidas o no tan claras o que necesitaban escuchar esas palabras en boca de alguien para decir exactamente por ahí era medio lo que ya estaba medio pensando, desarrollando. Pues evidentemente, no sobra decir que la palabra ideal para poder alinearse a la tónica de donde nosotros del mundo y el cosmos del que nos estamos inspirando, pues le llamamos bifurcación. Salen N bifurcaciones y seguirán saliendo de conforme nosotros sigamos abordando autores. Si próximamente otra sorpresa que ya después la irán descubriendo con nosotros, porque definitivamente forma parte de la biblioteca de Babel, la gran biblioteca de la literatura en este caso. Y pues es eso, o sea, en bifurcaciones y es una cuestión que también se vuelve infinita, ¿no? Y la que hoy nos remite, pues como bien dice aquí el camarada, iba a decir una barbaridad, pero me la contuve, para que vea que Ah, sí se puede, usted, sí puedo usted, contenerme, sí puedo ah, contener mi usted, vulgaridad. usted, usted desde que es un guadalupano converso, practica la moderación como un verdadero Pentecostés, estoico.
pentecostés. Sí, o sea, usted y esas ramas del luteranismo que Reformista. reformista que coquetea con el sionismo más No, jamás, recalcitrante. No, jamás, jamás, no, aquí jamás, jamás, en jamás este podré poner en mi cama una cobija de mi ley. sí, sí, lo que somos en este podcast, además de dialécticos, Ajá. somos profundamente guadalupanos, No, católicos, bueno, no, porque sabemos que todo, claramente yo no voy a la villa todo el cada año evangelismo de rodillas, no hay la manera. iglesia evangelista es un invento de la CIA para balcanizar América Latina. Pero nos podemos dar la licencia de hablar de eso, ¿no? En este podcast que es una bifurcación. Eh, y pues Y a bueno, lo que ya iba, ujú, dejándonos de pavadas y regresando al era derecho importante administrativo. Sí, decir, no, no, está bien, está bien, no, repudiar está al bien. Estado ilegítimo de Israel. Sí, no, no, no puede faltar, ¿no? No, no podría faltar de su parte. No es que yo no lo quiera hacer, simplemente yo soy más recatado en ese sentido. Pero lo que iba es justamente que la primer bifurcación, porque pues no es que sea complicado, pero evidentemente algo tenemos nosotros que decidir. La primera bifurcación que decidimos es pues uno de los grandes dilemas que inevitablemente acompañan a la literatura en cuanto a pues sus protagonistas más claros que hacen que sea posible la misma, ¿no? La obra y el autor, en este caso. Y si ambos pueden, pues deslindarse y deberían, si se tendría o si no hay manera en que esto suceda y sus considerables explicaciones. Evidentemente, este dilema nosotros lo intentaremos abordar desde nuestras trincheras, claro, desde lo que pues cada quien haya pues experimentado, leído, etcétera, o sea que nosotros concibamos este tema, pero evidentemente Daniel y yo decidimos y congeniamos más que nada en que definitivamente era un buen tema para iniciar esta primer bifurcación que que concatenará muchísimas más bifurcaciones. Y pues nada, Dani, no sé qué gustes comenzar pues a platicarnos, a comentarnos, desarrollar. Está llegando a mi mente una de las citas de Heinrich Heine, donde dice que allá donde se comienza a quemar libros, se termina a quemar personas. ¿Por qué Heine dice esto? Si nos vamos a lo histórico, el hecho de quemar un libro, al menos en la Edad Media, era casi simbólico de quemar a la persona con él. Es decir, en ese entonces no había esta separación entre el autor y la obra. Cuando a Bruno lo queman, anteriormente se habían quemado muchas de sus postulados, en los que no estaba de acuerdo, ¿no? Con las teorías teológicas que se manejaban en ese entonces. Me quiero imaginar que hemos progresado como humanidad porque ya no se queman a los autores, pero sin embargo se siguen vituperando ciertos libros. Y el primero de los que quizá ya le debemos un episodio, eh, el camarada Diego estará de acuerdo, por lo mucho que lo hemos mencionado, es precisamente Nabokov, Sí, totalmente. que, que al menos yo, como crítico literario, eh, le tengo un poco de odio, debo admitirlo, por la Crítico hostilidad literario. abierta que Odio. muestra hacia Ok. Dostoyevsky. Sí, 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 sí. Yo leí, por Ah, bueno, ejemplo, en ese sentido sí. sí, Bueno, en ese sentido sí. Ok. su curso de literatura rusa y su curso de Sí, literatura totalmente. europea. Y el vato es muy... Se lo pasa por el arco del Sí, triunfo. no solo eso, güey. O sea, la postura que toma ese güey es... Todos son pendejos menos yo. O sea, no, real. O sea, uno leyendo a Nabokov es como, güey, pues, ¿quién escribe bien según tú? Porque según tú, todos, o sea, decía de Gogol.
que él mismo decía que era el segundo autor más importante de la literatura rusa, justo después de Tolstoy, perdón. Él mencionaba que estaba Tolstoy, después estaba Gogol y después estaba Iván Turgenev, si no mal recuerdo. Y decía de Gogol que, aunque muchas personas toman sus libros como una sátira, Gogol no era lo suficientemente inteligente para meter esa crítica al sistema dentro de sus libros, que era casi una coincidencia más por parte de el lector que de la intención de Gogol. O sea, ya con esto nos damos cuenta de cómo subestimaba a otros autores Nabokov, ¿no? Pero bien, el libro del que hablamos de él es Lolita, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siento yo que es de los libros peor interpretados en la historia de la literatura. Un libro donde lo que está haciendo el autor es eh, hablar una crítica hacia la pedofilia y se entiende completamente diferente la obra. Es decir, se toma como si fuera una apología a. Y creo que aquí viene eh, esa primera separación. O sea, ahí donde queda la separación, el límite entre el autor y la obra. Porque al menos para mí, Nabokov es una persona muchas veces inmamable, seamos directos, inmamable en la forma en la que escribe, al menos en sus apartados críticos, pero haciéndole justicia, yo no creo como mucha gente en su época creyó que sea un pedófilo y mucho menos que haga apología a dicho crimen en su libro. Pero dime tú qué piensas, güey. O sea, ¿crees que se haya juzgado mal la obra de Nabokov? O que haya temas como este que ni siquiera como crítica, o sea, que no se ha madurado, o al menos en esa época no se había madurado lo suficiente para hablar de un tema tan sensible. Dime qué piensas, güey. Es que y justo por esto, esto, la bifurcación es necesaria, se tornó necesaria, porque como podrán darse cuenta, más que ser un problema a resolver, o sea, un tema en cuestión. Y vuelvo a mencionarlo, disculparán la repetición. Si un autor debe de separarse de su obra y por qué. De mi parte, más que centrarme en un caso en particular, yo quisiera abordarlo pues pues sí, ¿no? Desde la cuestión un poquito más general. Porque pues hay muchos casos que efectivamente pues nosotros nos podríamos dedicar ahorita pues mencionarlos y comernos un poquito el tiempo en ese sentido. Evidentemente a raíz de mi escuela, si le queremos decir, o de la tendencia que tengo un tanto como pues saber la pregunta y lo que arroja en general, teóricamente hablando, y lo que se pueda comentar al respecto, pues es como estoy intentando ahorita como ser en concreto, ser concreto con un caso en particular. Sin embargo, no quisiera despreciar la mención respecto a con Nabokov, porque eh, tampoco quisiera resumir su caso en que pues fue un autor adelantado a su época, porque pues claramente no. En estricto término para con Lolita, pero sabemos que cuando un autor con su obra refleja, dice o critica o cualesquiera que sea su intención con su obra, al escribirla y evidentemente publicarla y hacerla pública en este caso, le va a caer bien a todos. Y evidentemente en este caso, o sea, eh, no, si mal no recuerdo, o sea, no había manera en que una editorial aceptase ese texto, salvo que una que tomó el riesgo y vámonos. Y obviamente también pensar
valdría la pena hasta pensar qué riesgos toma una editorial o no a la hora de publicar un texto, ¿no? O a qué le está apostando. Miren, aquí está un ejemplo de una bifurcación. Curioso cómo, este, si realmente Nabokov quiso escandalizar a toda la sociedad norteamericana, en este caso, inglesa o cualesquiera, occidental a final de cuentas, o no. Pero de todas maneras, o sea, es curioso cómo su libro brota en una sociedad, pues, si no exageradamente conservadora, pero sí con esas tendencias, ¿sabes? Sabemos muy bien que a nivel general, culturalmente hablando, muy progresista o abierta la sociedad, sea la época que sea, sabemos que flota en el aire pues una tradición que difícilmente se rompe porque sí, y es conforme salen este tipo de autores, Nabokov, el que ustedes quieran. Por eso intento ir un poquito como más arriba de lo. Para poder tomar una pluma y escribir justamente ese tipo de pensamientos. Eso de entrada. Ahora, sí es de mi parte reírse, que pues también ya uno crece y ya aun cuando también pueda tener cierta, pues no sé si debilidad o inclinación pues no besarle los pies a los autores, pero sí de alguna u otra forma, pues sí reconocerlos o hasta admirarlos. Eh, pero pues también sabes que son seres humanos, de los cuales pues también comen, les da chorrillo y, o sea, se enferman y demás. Entonces, pues claramente tampoco vale la pena pues ponerlos como en un altar pues ponerlos en un papel de inalcanzables. Y es por eso que pues también en lo particular a mí me da risa que un personaje como Nabokov. Y además, o sea, es risible el hecho de ¿cómo decirlo? Pues que se ponga, se pongan en ese desplante y pues sea un color más de la caricatura o personaje que pues fue formando a su alrededor, ¿saben? O sea, ¿qué autor no tiene ese tipo de matices que dices, pues Nabokov fue esto, Arthur Conan Doyle fue el otro, Poe fue de otra manera? O sea, creo que es parte, reitero, pues, de los colores que adornan a los personajes que nosotros incluso creamos alrededor de estas figuras. Entonces, insisto, o sea, bueno, Daniel ya nos dijo que por este aspecto, pero pues insisto, o sea, creo que ahí sin querer viene a tono. Sí, y es la pregunta que ya se ha hecho, no es una pregunta, totalmente original mía, pero sí la refuerzo y yo me identifico considerablemente un poco con ella. En, ¿En qué te fijas entonces? ¿En qué te fijas cuando tú te acercas a un autor? ¿En su persona o en el texto? Pues evidentemente sabes que tiene un autor o tiene una autoría, alguien lo escribió y se llama de X o Y manera.
Y ahí nuevamente pues sale pues otra manera de entender la pregunta o entender el dilema, pues que sabemos que pues no es fácil, no es fácil de responder. Y antes de adelantar respuestas, pues sabemos que hoy por hoy se responde de manera relativa. O sea, no es cualquier cosa de responder esta cuestión, ¿sabes? No sé qué opines tú. A ver, ya que hablamos de Dostoyevsky, me gustaría mencionar su caso de la separación entre autor y la obra para ejemplificarlo, creo, de una manera un poco más radical, ¿no? Eh, Quien lea Dostoyevsky o quien lo lea indirectamente eh, por las personas a las que influenció, dígase Nietzsche, Camus, casi todo el existencialismo del siglo XX, pensaría que Dostoyevsky es un ateo acérrimo. Y de hecho, si uno ve sus personajes, o sea, son alcohólicos, terroristas, asesinos, prostitutas, y uno pudiese pensar o asumir las creencias de Dostoyevsky, ¿no? Que curiosamente pertenecía a la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Y por qué menciono esto? Porque una persona tan creyente como Dostoyevsky escribió quizá uno de los argumentos o monólogos más brutales sobre la religión, que el camarada Diego recordará, que es el capítulo del Gran Inquisidor en Los Hermanos Karamazov. Y quiero citar este capítulo porque es brutal, o sea, es brutal en lo que dice. Contendrá un poco de spoiler, sí, pero se debe hablar del Gran Inquisidor. Y ya que estamos en esta bifurcación, creo que es el momento adecuado para hacerlo. Pues bueno, en Los Hermanos Karamazov tenemos un hermano que abraza la fe, es Alyosha, y otro hermano que es la antítesis, Iván Karamazov, uno que si me preguntan para mí es el mejor personaje que llegó a escribir Dostoyevsky, incluso encima de Raskolnikov, lo cual ya es mucho decir, ¿no? Pero veamos este diálogo entre el ateo acérrimo y el creyente. Eh, Iván escribe un poema sobre un gran inquisidor español, si no mal recuerdo, eh, que ve a Jesús en su regreso a la tierra, ¿no? Pero a lo que va, Iván cita casos de cómo niños son esclavizados, son latigueados, asesinados, incluso hablan de un caso donde un niño es devorado por perros como castigo. Y la tesis de Iván Karamazov es brutal. Cuando él menciona todos estos casos de brutalidad infantil, lo que dice es, a mí no me importa si Dios, Alá, eh, Buda, Mahoma, Shiva o lo que sea, exista. Un Dios que permite el sufrimiento de los niños no tiene la autoridad ética para que yo crea en él. Escuchen lo que está diciendo Dostoyevsky, que era un creyente. Dostoyevsky no era un ateo, él era un creyente. Está cuestionando la autoridad moral de, no solo de Dios, de todos los dioses, del Dios en el que usted me diga que cree. Dostoyevsky lo está cuestionando. Esto es, creo que es el ejemplo más radical de lo que estamos hablando, porque una persona que cree, que tiene fe, que confiesa que es creyente, que incluso si leemos un poco sus libros, los valores que predican, concuerdan con esa fe, es decir, la redención, la esperanza, ayudar al prójimo, o sea, son valores que convergen con la fe, pero hacer ese cuestionamiento tan brutal a Dios, alguien quizá
si no supiéramos que lo escribió Dostoyevski, alguien lo asumiría Camus, por ejemplo, Ferdinand Celine, que era un ateo recalcitrante, que es otro caso Celine, ¿no? Que es acusado de, bueno, de hecho no es que sea acusado, se comprobó, de hecho estuvo en la cárcel por eso, fue colaboracionista, ¿no? El vato era un pinche antisemita cabrón, estuvo en la cárcel por eso, ¿no? Pero volviendo a Dostoyevski, es el autor reniega de su fe para hacer una de las críticas más cabronas que se han hecho a la religión. Y no lo hace desde el odio visceral, sino con uno de sus personajes más racionales, ¿sabes? Eso es lo más cabrón, que el personaje que hace todo este desglose no es un epiléptico, un asesino, un alcohólico, un apostador, sino un intelectual. Fíjense lo que está haciendo Dostoyevsky, toma su figura más intelectual de ese libro y le pone estas palabras en la boca. O sea, ¿tú qué opinas? Tú que leíste El Gran Inquisidor, ¿qué opinas de esto? No, a ver, o sea, lo más asombroso de específicamente ese capítulo, dentro de lo que es el monstruo y la novela, monstruo en el buen sentido, pero al fin mal monstruo, que es los hermanos Karamazov, no, a ver, o sea, incluso es un capítulo por sí mismo, ¿sabes? A ver, todavía hasta si nos ponemos hasta más exquisito, como dirían por ahí, da para un seminario. Y como esto no es un seminario, no voy a ahondar tanto porque es que hay cosas que incluso hasta rebasan mi comprensión. Hay cosas que sí logro captar, hay cosas que definitivamente me sorprendió encontrarlas en una novela y es ahí cuando todavía yo refuerzo justamente el hecho de que cómo es posible que una novela contenga eh, postulados o tenga escrito algo de esta índole y en qué momento la novela también, bueno, eso ya es otra pregunta que realmente se me está ocurriendo ahorita, pero en qué momento la novela comenzó a diluirse y a convertirse en otra cosa. No, créanme que tardé, dentro de la sensibilidad que me caracteriza, tardé yo en bajarme del avión al que me llevó justamente ese texto, esa parte en particular, y reitero, o sea, es que o sea, es todo un mundo totalmente distinto a lo que se supone tú estás viendo, leyendo como como acontecimiento entre pues los mismos, valga la redundancia, hermanos Karamazov y toda la serie de situaciones en las que están envueltos. Realmente incluso hasta te olvidas de que eso surge a raíz de una conversación. Pues insisto, o sea, de aquí sale evidentemente para mucho y un capítulo, seminario, lo que sea, pero justamente yo quisiera regresar al punto que nos atañe, en el sentido de que, ok, sí, ciertamente aquí hay un caso más en el que evidentemente un autor, o sea, de una manera pues más extrema en cuanto a escritura, más abismal, yo diría, más que extrema, y abismal ya incorporando toda esta atmósfera existencial. Eh, la comparación, claro, de Nabokov, pero justamente es la pregunta y un tanto también el punto que yo recalco. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo un autor aquí? ¿Qué está haciendo un autor de estos calibres? Y aprendices o que pues están ahí definitivamente en este cosmos literario, bebiendo en el Valhalla junto con los dioses nórdicos.
¿cuál es la intención a la hora de escribir esto? ¿No? Y si la intención nosotros la estamos recibiendo como pues justamente la pensaba el autor, y si a la hora de eso pues justamente nos genera el dilema de si tendríamos de estar separando el autor o no, si no vamos a estar nosotros como tal girando en círculos. Realmente podemos nosotros estar, reitero, revisando sí casos particulares en los que definitivamente podremos nosotros notar la tanto la genialidad para haber provocado N discordias, N eh, rupturas sociales o ruptura de paradigmas y que desencadenaron en eventos sociales pues bastante radicales, pero pues justamente ahí está justamente la cuestión, ¿sabe? O sea, pronto. Y si aún así nos atendríamos a un ejemplo, ¿no? Y regresando incluso hasta Lolito, olvidemos de los hermanos Karamazov, disculparás, Dani, porque pues evidentemente es algo más que complejo, pues son otras ligas. Pero para que se entienda un poco el punto que yo y volviendo al punto central, a la bifurcación central, la pregunta que incluso hasta contemporáneamente, hoy por hoy se haría, es, hoy por hoy, ¿leerías Lolita por lo funable que es? ¿Sí o no? Evidentemente, incluso hasta habría una encuesta y no diría que se cerraría en un 50 o 50, pero estoy muy seguro que, o sea, sí sería muy radical aquellos que dirían que no. Y dirían que no porque pues de antemano, o sea, ya se enteran que pues este compa tuvo pues cosas funables, ¿no? A su alrededor. Et- no, claro, es el famoso Pablo Neruda, la cuestión con su hija, etcétera, etcétera, la visión femenina que tenía, bla, bla, bla. Pero cuando lees sus poemas, o qué hubiera pasado si hubiera leído un poema primero, muchísimo antes, ¿no? Muchísimo antes de saber siquiera cuál era su rostro, ¿sabes? Siquiera antes de saber que era chileno, tú lees uno de sus poemas y ni siquiera de los más famosos, otro, pero que se le caracteriza esa, definitivamente, pues lo hizo inmortal literariamente hablando. Y de repente, curiosamente, cuando nos empezamos a inmiscuir en sus detalles biográficos, en sus trapitos sucios, de repente decimos, ah, no, cancelado, ya no voy a leer nada más. Es que ahí ya no entiendo yo esa doble moral. Esa doble moral, y ahí es cuando yo, honestamente, sí voy optando yo una postura en el sentido de que, pues, a ver, yo voy a leer la biografía de quien me interesa, en el sentido de que yo quiero y yo quisiera profundizar un poco más en cómo llegó a estas conclusiones, o que es más que evidente que su tendencia de escritura desencadenara en este tipo de temáticas. Porque vivió A, B y Z situaciones. Claro está que definitivamente su interés o no había manera que viera la vida de otra manera y escribiera sobre estas situaciones. A comparación, ¿no? De llegar o leer o decir simplemente, no, no hay manera en que yo lea esto. Insisto, yo leería si acaso, y de hecho, y yo lo digo públicamente, tal cual, porque pues va a quedar grabado de por vida, hasta que el internet desaparezca, después de que Irán lance su primer bomba atómica de este lado del charco. Será Israel quien eche esa bomba. Será Israel se la va a Israel. mandar a Irán, No, no, caballero. no, no, Pero bueno, caballero, eso es otro tema. Eso no es se para otro confunda. punto. Usted es un sionista y En quedó fin, grabado. en fin, en fin, yo lo digo en otro sentido. Yo leo directamente, a ver, evidentemente cuando veo un libro de un autor que, o sea, por fortuna de saber quiénes son esos autores, digo, pues claro que lo voy a leer, ¿no? Hay quienes no, y digo,
pues véngase para acá, pero primero leo el libro, primero leo la obra. Y después, si realmente me quedó la espinita de decir quién escribió esta genialidad, obviamente si escribió esta pavada, pues no hay manera en que yo me interesa si tenía hermanos o no, pero si sí escribió algo decente, dices, pues quién es, ¿no? ¿De dónde es? Y si estudió o no, o si siempre fue un campesino pero pues nació, ¿saben? Ya hasta después, yo, personal. Y es a raíz de eso, como digo, bueno, entonces, a raíz de qué surge esa doble moral en la que, insisto, primero de repente me entero, porque vivo ya en una actualidad que cancela de antemano a los funables, que con justa razón se cancela, claro está, pero si de alguna u otra forma también se está acercando uno la, este, a la literatura con L mayúscula y se intenta conocer justamente todas sus islas, todos sus continentes, todas sus regiones, ¿por qué prescindir de esa clase de autores? Simplemente porque es funable, ¿no? De entrada. Cuando justamente, cuando si ya después te adentras a un Lolita y dices, mira, claro está que este canijo no solamente me está contando una historia exageradamente funable, sí, pero a ojos desde la cuestión crítica literaria, y menciono esto de crítica literaria porque ya lo mencionaste tú, Dani, o de yo lector un poco ya más serio, más allá del mero disfrute y del placer estético, me voy dando cuenta de otras situaciones en las que digo, mira, que está plasmando también aquí. Yo siempre lo voy a decir, ¿no? Para mí es una cátedra pura, no de cómo escribir una escuela, una escuela, una historia funable, no, una cátedra de literatura francesa y de cómo la vertiente francesa se manifiesta en una situación que incluso claramente podría haber sido escrita por un francés, porque esos cuates también tienen bien retorcida la concepción de hacer literatura. Ya Y lo justo de eso mencionamos iba a con, hablar con, ahorita, güey. con, con- con Aguas, el, aguas. con, con el viejo feo. Justo ya lo vimos con el viejo fue con ampliación del campo de batalla. Y los demás franceses que nosotros estaremos después mencionando aquí en el podcast. Pero reitero, ahí es lo que uno encuentra. Y evidentemente otro, en este caso Daniel o alguien más que guste comentar, y allá afuera, claramente desde que se publicó, esto se ha hablado de Lolita desde varios puntos de vista, incluso hasta académicos, y ahí es donde justamente donde colocamos la lupa, es donde nosotros vamos a encontrar lo que nos interesa extraer, y al final de cuentas, Ya que salió la bifurcación a franchutes marranos, yo quiero con eh, yo, yo quiero hacer quiero contar un caso. Esta madre ya dejó de ser un podcast de literatura, ya parece un podcast de true crime con lo que vamos a contar aquí. sí, total, o sea, esto ya se convirtió Esto en ya, jurisprudencia, ¿no? esto ya se pone perro, aquí ya no hay meme, por ahí sí, aquí ya se va a poner cabrón el asunto, se va a poner serio. Ajá. Cuando hablamos de Jean-Paul Sartre, perdón mi pronunciación quizá no sea la Juan, correcta, Juan, Juan Pablo Sartre, Jean-Paul Sartre, de el, Simón de el, el, Beauvoir, el que escribió el, La este, el, náusea, el- el la viejo náusea, Virolo, el viejo Virolo, La ¿cómo, náusea, ¿cómo le decíamos en clase? El viejo Chairo, si hubo el un viejo verdadero Chairo. Chairo, si hubo un verdadero pinche viejo Chairo, fue Es ese este hijo cabrón. de puta, ¿no? Defendiendo lo indefendible. Lo indefendible panfleto Pero desde un café, ¿no? Perdón, lo tenía que decir, me sí, sí, acordé en viejos sí, tiempos estamos de de la acuerdo en eso. O universidad. sea, creo que, Hijo de creo que su en este puta. podcast nuestros peores enemigos, Nabokov es uno, al menos en lo crítico, y Sartre es otro.
Simón de Beauvoir, la madre de, la que muchos consideran la madre de el feminismo, o al menos unas corrientes. Roland Barthes, ¿cómo olvidar fragmentos de un discurso amoroso? Gilles Deleuze, creo que tiene el concepto de rizoma. eh, ¿Para qué le hago la mamada? No, no sé explicar qué es el rizoma. Derrida, Gracias. creo que conocemos a Ah, Derrida cabrón. por la Hasta deconstrucción Derrida del se lenguaje, ¿no? manifestó. Ok. Sí, o sea, la Ajá. deconstrucción del lenguaje. Si me Ajá. pregunta qué tienen en común todos estos cabrones, aparte De ser franceses. de ser franchutes y de escribir, o sea, ser influyentes en la literatura, pues yo les diré que todos son más Unos pedófilos de lo que fue hipócritas. Nabokov. ¿Por qué? A ver, Ok. en Francia, Ok. en Va pronto, o sea, 1977, algo el güey, tema. Sí, sí, sí. hay un Ajá. caso donde detienen a tres cabrones que pues tuvieron relaciones con morritos de 12 años, güey. Eran dos Ok. homosexuales que tuvieron relaciones con morros de 12 años. Curiosamente, estos hijos de la chingada que ya mencionamos firmaron, güey, ¿Estos son los una archivos carta. Epstein o Sí, los o sea, archivos? esto se pone bien perro, güey. Te digo, o sea, aquí no quita... En este capítulo nos vamos a quitar lo riguroso, güey. Vamos a hablar de la farándula Gracias. literaria. Gracias. Ajá. Y estos hijos de la Ajá. chingada, güey, firman una carta Ajá. que envían al No puedo parlamento, creer. güey. No, no creas que se No quedó puede en su ser. pinche círculo de pedófilos, güey, en un café de París, ¿no? No, no, no. Tuvieron los huevos. Tuvieron los huevos, güey. Espera, güey. Falta un hijo de la chingada, güey. Que era pediatra. Imagínate el hijo de puta. Estos hijos de puta, güey, mandan la carta al parlamento diciendo que deben de revisar el código penal, cabrón. Porque dicen que la edad de consentimiento es una mamada. Que no debería de existir la edad de consentimiento. No, sí están bien mal. No, neta, neta, neta. Aguántame. Pero como estamos hablando de franchutes depravados, Lo traen hay la otro sangre, pelón güey. que es una riata, hay que Ah, admitirlo, el viejo que es muy cabrón, güey. poderoso. O sea, hay que, hay que, hay que, como dice el profesor, con humildad de rigor, o sea, Foucault, güey, es muy cabrón en lo que escribe. O sea, yo me leí Vigilar y Castigar, güey. Estuve hojeando la historia de la locura en la Edad Media, güey. Foucault es otro pedo, güey. Es otro cotorreo. Sí, Ya, no, es o sea, otro. ya Eso poniéndonos serios. es un punto, punto y aparte totalmente. Pero, pero, este hijo de la chingada, y está en textos académicos, güey, o sea, ustedes lo pueden checar. En sus tomos, creo que son tres tomos sobre la historia de la sexualidad, De hecho, no, de menciona hecho hasta que, son cromo 5, güey. sí, son creo tres o cuatro, güey. Menciona, güey, que las instituciones y el Estado se han encargado de infantilizar, o sea, creo que esto es un oxímoron, o sea, infantilizar a los niños, güey, es lo que Sí, sí, menciona sí. Foucault, para ejercer su poder estatal sobre ellos, güey, y que la edad de consentimiento igual es, o sea, lo que están diciendo estos güeyes es la infancia es un constructo social, güey, deberían de dejar que viejos pervertidos como nosotros, es lo que dice pinche Foucault. Lo Pa' que me pronto. parece más, o sea, güey, lo que de todos estos casos, güey, o sea, alguien podría decir, Simón, Boboa se pasa de verga porque, pues ella defiende el feminismo, pero a la vez está, está a favor de este tipo de cosas, ¿no? Ya para rematar, lo que se me hace más cínico de estos hijos de puta, güey, es Roland Barthes, güey, porque tiene los huevos de escribir un libro que se llama Fragmentación del discurso amoroso. O sea, el hijo de puta que está defendiendo la pedofilia, güey, se atreve a escribir un libro sobre el amor. O sea, así de cabrones. Así. O sea, Ay, no puede ser. No, sí, 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 te entiendo, te entiendo. Pero ahora yo quisiera
Ay, no puedo creerlo. Nunca vi venir esto y creo que yo solo quisiera invitarlos a disfrutar de la magia de las bifurcaciones, porque jamás, aunque sí se pretenda llegar a un lado, pues jamás se va a llegar a uno, simplemente seguiremos bifurcando en esto. A ver, yo quisiera como separar. Claro está que aquí sí es más criticable, o considero que sí, aquí sí debería ser más criticable los personajes que tú estás mencionando. ¿Por qué? Porque estos güeyes sí opinan directamente. Y son filósofos, güey. O sea, no es como que ahí. Deja tú Ajá, de que no, sean espera. A filósofos. lo que voy es, no es como que hayan inventado un personaje como Nabokov, güey. O sea, con sus huevos académicos están defendiendo con posturas, y muy entre comillas lo digo, filosóficas, güey. Algo que es un puto delito, güey. ¿Me entiendes? No, no, es que, Están bueno, usando ahí, recursos filosóficos para eso, güey. sí, no, no, o sea, a lo que voy es, sí, aquí definitivamente es, consideraron justificar, ¿no? Esto que bajo sus argumentos, esto que tú estás mencionando, evidentemente habría que darle más seguimiento a este tema. No es que no se te crea, al contrario, es como dices, güey, es que en qué momento. Pero reitero, o sea, aquí definitivamente la cuestión de la opinión de su obra o de lo escrito referente a es evidentemente criticable, es señalable, claro está, por lo mismo, porque de alguna u otra forma sus críticas pues, son totalmente frontales, son totalmente directas y están evidentemente pues exponiendo ideas de manera, reitero, pues frontal, abierta, a que se discuta, pues al final aquí ya no hay una narrativa en la que o maquilla la situación o solamente entretiene y sensibiliza, ¿no? Como llegan a suceder en otras situaciones. Pero reitero, es un caso sí, pero hay que también saber distinguir que si más que ya esto dejó de ser un podcast literario, regresemos a hacer un podcast literario por amor a Vishnu, por no decir a Alá ni a otro, por amor a Vishnu, regresemos a hacer un podcast literario y enfoquémonos en el hecho, me quedé, yo no me perdonen, pero literal la imagen que tengo en mi maldita cabeza es al viejo Chairo, Dice, al, pinches franchutes marranos. este, escribiendo con un cigarro en la boca la propuesta, de llevarla en el Parlamento. No, güey, o sea, ¿en qué pinche momento? Pero reitero, a lo que voy es, si un autor literario, ojo, evidentemente, expone, describe, narra, como quieran ustedes llamarle, ¿no? Esta situación, pues, desleñable, a ver si me fue ahorita la palabra, este, Deleznable. deleznable, muchas gracias, profesor. Este, lo hace con la intención de señalar eso, lo hace con intención de adornar su obra y hacerla más profunda, ampliarla más, ser más específico con lo que quiere exponer, y cualesquiera que sean sus razones, cuál, si aún así, ya, eh, pues, si se va a criticar su obra, ¿bajo qué puntos? Porque que no debió haberlo escrito, o decir, qué bueno que lo escribió porque era necesario para poder llegar al verdadero punto en el que el personaje tenía que llegar y ahora sí entender el punto que tenía en mente el autor y aún así tener la osadía de decir,
de criticar al autor y reitero, o sea, sepultarlo y enterrarlo, decir no hay manera en que yo vuelva a leer este punto. Entonces es que sí es delicado y es muy fácil de irse por la tangente y decir, y ni siquiera abordar la pregunta, pero vean también lo complicado que es tomar la pregunta de frente por las greñas, que te tome a ti por las greñas e intentar responder. Porque insisto, o sea, un buen autor, o sea, te va a exponer su visión cruda o no, pero como la situación definitivamente sabemos que está, no hay necesidad de que te lo maquille. Si queremos un autor que te maquille cosas, pues afortunadamente para quien quiere eso, ya hay autores que se dedican a eso, viven de eso y desafortunadamente o afortunadamente, viven mejor que los que sí se toman en serio escribir. Y curiosamente, ¿no? Les aplaude más porque no exponen ese tipo de situaciones. Ah, pero ¿qué pasa cuando definitivamente sí aparecen escenas de censura, llamémosle, en una hora en la que dices es que se pudo haber evitado este capítulo de esta manera, no había necesidad de, cuando dices es que ¿por qué no había necesidad? Ojo, no lo estoy diciendo otra vez por realmente leer el morbo. O sea, se entiende que incluso, o sea, son recursos para o tanto señalar, representar o llegar a un punto todavía muchísimo más profundo, porque ya vemos, y retomando al gran inquisidor, todo lo que tuvo que desarrollar previo Dostoyevsky para poder llegar al gran inquisidor, todavía rematar y entender por qué, o medio entender por qué carajos lo utiliza, regresarte a la historia principal y seguir con la novela. La literatura hace eso. Si nos quedamos en un punto lineal en donde nos vamos a poner a juzgar sobre lo que escribe o se no, y ya por eso se señala y hay que eh, este, funar al autor o no. Entonces son círculos de los cuales jamás vamos a salir y por eso también el dilema de si se debe separar al autor o no de su obra, pues persiste, hoy más que nunca. Ya a título personal, y como para ir cerrando, yo considero que eh, al menos en lo que es literatura, eh, sí se debiese hacer esa separación por los casos que ya hemos mencionado, porque muchas veces se debe de usar eh, a personajes deleznables como lo es Humbert Humbert o muchos otros en la literatura, precisamente para denunciar lo que está pasando en la sociedad. Eh, quien lea eh, Luis Ferdinand Céline puede pensar que es un viejo antisemita y misántropo, que sí lo era, desde luego, pero sus críticas siguen vigentes, o sea, más allá de el odio y la furia que hay en sus textos, hay algo rescatable y creo que es por eso la importancia de leer a Nabokov, o sea, incluso si su texto eh, pudiese ser leído como una apología, que no lo es, aclaro, no lo es, Y eh, no para nada. Porque luego habría, se interpreta eso, que son sí, apologías, ¿no? siendo que lo está denunciando, creo que sí sería pertinente la pregunta, eh, ¿qué tanto valor literario tiene, no? Porque creo que en eso nadie discute, o sea, nadie acusa a Nabokov de ser un mal escritor, lo acusan de otras cosas, pero incluso sus enemigos más acérrimos, y creo que ese es el punto más a favor de su literatura, es precisamente eso, que lo bien que está construido el personaje, que muchas personas piensan que es una apología. Y otro libro que, solo para mencionarlo, no sé si el camarada lo conoce, Boris Savinkov se llama. Me suena. Es un terrorista. O sea, literalmente Boris Savinkov era un terrorista. Participó en los asesinatos del tío del zar
Y Sabine Cobb eh, escribe un libro que le recomiendo mucho, escribe dos de hecho, El caballo amarillo y El caballo negro. El caballo amarillo es una Claro, cosa brutal, o claro, sea, sí, sí, entonces sí. es Creo que brutal. si mal no recuerdo, esos textos están publicados por Editorial Impedimenta. Impedimenta. Ujú. Es Y, correcto. y de hecho, el mismo Camus elogia a este terrorista, porque es lo que era, un Ok. terrorista. Y dice, güey, o sea, este cabrón escribe muy bien. Obviamente Camus, güey, quien conozca la vida de Camus, él lo que no era era un terrorista, ¿no? Camus no era un terrorista. De hecho, sí, la gran decisión que hubo entre Sartre y Camus fue precisamente Camus, al ver los gulag y toda la represión, lo que hace es decir, ¿sabes qué, cabrón? Eh, si esto es ser de izquierda, quizá no es la vía, ¿no? Y por eso hay esa discusión que tiene él con Sartre, porque Camus tuvo el valor de decir, ¿sabes qué? Yo profeso con la izquierda, güey, pero esto es excesivo. Y ahí hay como una separación dentro de lo que es el autor y lo que es la obra. O sea, y a lo que voy es, si bien en literatura es un universo más libre, porque entre comillas es Donde ficción. y Ujú. incluso no hay reglas, ¿no? Por decirlo Sí, así. sí, sí, sí. Lo que yo Todo. sí, lo que yo sí pudiese decir es, cuando tratas de defender desde lo académico, posturas éticas, o sea, ya no sea solo esto, sino otro tipo de racismo eh, o mensajes de odio desde la filosofía, desde la ciencia, muy entre comillas. Creo que ahí sí podemos juzgar no solo al autor, sino la obra, eh, porque estamos hablando de personas que son detestables, ¿sabes? O sea, ahí creo que la idea ya trasciende a la persona, güey. Cuando ya estás tratando eh, de justificar una idea o un prejuicio eh, basado en la ciencia, ¿no? Como lo han querido hacer muchos regímenes totalitarios, ¿no? Eh, Creo que es ahí donde ya podemos conciliar el odio por la obra y el odio por el autor también. No, y otro caso popular, que ya después cuando te enteras dices, órale, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Porque ve de qué manera uno pues se enfrenta o se acerca a ella. Pues Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Si es el caso que Lewis Carroll al final, en un momento esquizofrénico, ¿no? Creó todo el País de las Maravillas para poder fantasear con la niña en la que se inspiró Alicia, pues claramente viéndolo desde esos ojos dices, pues no hay manera, ¿no? Pero más que perderte la oportunidad de leer al gato y a la reina y a los gemelos, al conejo y demás, ¿no? O de plano decir, o sea, sí, muy bonita Alicia, Alicia y todo demás, pero no hay manera que esto se lo dé a leer a mis hijos, o tampoco hay manera en que les ponga las películas a mis hijos. No es que quiera también señalar esa doble moral, porque al final de cuentas, como seres humanos vivimos en una contradicción constante. Tan constante que evidentemente es muy probable, ¿no? Que haya gente, exista gente que le fascine el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, como le podrían fascinar a quien sea Snoopy, que Mafalda, que Frida y todos los cualesquiera merchandising en torno a estas franquicillas o franquicias. Y cuando dices, oye, pero si estás consciente, este, pues lo escribió un autor con X o Y características, sí, y me vale, o podrían decir me vale o no, no sé, pues es más mi fanatismo por cómo se ve Alicia y todo su mundo, disminuyo, ¿no? También evidentemente sabiendo que íbamos a hacer este episodio, pues una de las varias cosas que me puse yo a pensar fue pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando escribes?
por necesidad literal, o sea, por necesidad mental, y escribes lo que escribió Poe. O sea, eh, insisto, o sea, evidentemente, a ver, sí había una, son ejemplos no necesariamente equiparables. A lo que voy es, va, Lewis Carroll probablemente tenía esa necesidad porque pues no tuvo los tanates de de cómo se llama, de pues evidentemente hacer algo, y afortunadamente, qué bueno que no lo hubo, que no lo hizo, perdón. Y se creó ese mundo, pero ¿qué pasa cuando definitivamente no hay otra puerta y tienes que escribir y ahí y sobre de eso, pues escribe pues o sea, el legado inconmensurable y evidente, o sea, la huella en la literatura que deja como tal, y a raíz de eso se juzga si se lee o no también a ese autor, y a la vez ya no se pone el filtro de si se debe de separar o no a su obra, ¿no? Incluso hasta ni aunque tengas de antemano el hecho de que sepas que pues literal le giraba la cabeza a unas revoluciones impresionantes para que pues de manera súper descriptiva escriba lo que haya escrito, lo que haya escrito en sus cuentos y poemas y demás. O sea, a lo que voy es bastante interesante el fenómeno en cuanto a crítica literaria en el que nos enfrentamos cuando pues justamente nosotros nos acercamos a leer un texto literario, claro está, y al final pues nos vamos nosotros percatando de que en lo que realmente nos fijamos pues son cosas pues bastante puntuales y bastante particulares, y eso es lo que va transformando nuestra lectura, a final de cuentas. Es lo que va prejuiciando nuestra lectura, va ampliando, va profundizando, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas la va forjando, y pues es justamente el criterio que nos va forjando como nosotros. Para finalizar, solamente quisiera comentar que evidentemente esto da para muchísimo más. Pero pues nada, simplemente este fue un claro ejemplo del nivel de bifurcaciones que brota, no evidente, no solamente entre nosotros, creo que en cualquier conversación que busque justo conversar sobre literatura en este caso, les invitamos, o de mi parte quisiera invitarles a que se dejen llevar por estas bifurcaciones sin ningún, sin ningún tapujo, sin ningún temor de poder expresar y dejarse llevar en el sentido de criticar o vislumbrar este tipo de cuestiones en torno a la literatura, y sobre eso pues llegar a cuestiones que pues no se tenían concebidas y que se podían plantear sobre o respecto a una a estas cosas, tanto la cuestión farandulesca, tanto como la cuestión este, crítica dentro del rigor que intentamos nosotros ofrecer. Es, insisto, el reflejo de lo enriquecedor y de lo vasto que puede ser a la hora de nosotros, pues, querer simplemente charlar sobre esto. Entonces, de nuestra parte, de mi parte, agradezco que hayan sintonizado esto, que nos estén acompañando en este emprendimiento, y más que emprendimiento, en este hábito que de nuestra parte, ya entre nosotros como amistad tenemos, y que en este caso pues formen parte de esto que nos ha enriquecido a los dos, y que espero también les enriquezca a ustedes, y estamos abiertos a que se siga, pues no solamente abriendo la conversación, sino que se sigan generando bifurcaciones. ¿Qué, qué son los comentarios y las respuestas a los comentarios, sino más bifurcaciones? Entonces estaremos gustosos de que se puedan como seguir ampliando y que se vuelva más infinito esto. Parte también sería todo. Muchas gracias por sintonizar este podcast que el día de hoy, si bien no fue literario, al menos fue entretenido, quiero, quiero pensar, ¿no? Y pues a la gente
recomendarle que lean a los autores, no se dejen llevar por la vida de los autores, porque generalmente la gente que suele escribir es gente muy dañada, que utiliza la escritura Exacto. precisamente para escapar de lo que están viviendo. O sea, no es muy, por eso no es muy recomendable tener a estas personas como referencias, ¿no? Pero lean a los autores, no se dejen llevar por la vida de ellos. Por Sí, mi sí, particular, referencias para aprender a escribir, aprender y literatura y demás, no tanto como referencias de estilo de vida, claro está, pero sí, no, totalmente de acuerdo. Pues, Dani, muchas gracias, un placer en haber igualmente, bifurcado igualmente. por enésima vez contigo y, Hablar pues de franchutes definitivamente marranos. y hablar de franchutes marranos, como casi parece ser, está empezando a ser costumbre. Público, les agradecemos nuevamente. Excelente velada, sea en el momento en el que ustedes estén sintonizando esto. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.